Y cuando tenemos esas estadísticas, en realidad tenemos esos números que estamos coleccionando, lo que después hacemos es, hay unos scripts que nos permiten sacar cuál es el top 10 de la semana. ¿Cuál es la página más pesada? ¿Cuáles son las 10 páginas más pesadas de la semana en cuanto al uso de la base de datos, en cuanto al uso de memoria, en cuanto al uso de CPU? ¿Sí? ¿Cuáles son las páginas más populares de la semana? Y luego entonces multiplicamos costo por número de hits y decimos cuáles son las páginas que han generado la mayor carga por el costo que tiene esa página y porque sea popular. Entonces vamos a ver las páginas populares que son pesadas para el sistema de generar. Y eso nos permite rápidamente enfocar en dónde tenemos los cuellos de botella y si están trabajando con un equipo de programadores, cuál es el código que necesita ser optimizado. Y eso también, mirando a los logs, tanto a los logs que generamos de PertLogs, como a los logs de Apache, como a los logs internos de Moodle, podemos empezar a estudiar cuántos usuarios tenemos en una hora normal, en una hora de uso cotidiana, y los picos que tenemos, qué nivel, digamos, qué proporción tienen contra nuestro tráfico normal. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes tienen trabajan dentro de una institución donde el uso natural de Moodle, el uso que están haciendo de Moodle, los lleva naturalmente a tener la situación que les describía antes de, bueno, y todos hacemos clic en OK al mismo tiempo. Si es inevitable tener ese modelo de uso, ustedes van a tener picos de uso más grandes y tienen que dimensionar su instalación a esos picos de uso. Por otra parte, si están trabajando en una universidad o educación terciaria a distancia, no van a ver nunca esos picos. O van a tener picos, pero mucho más modestos relacionados a una fecha de entrega. ¿Sí? Ahora, si toda la institución tiene sus fechas de entrega el mismo día y a la misma hora, van a ver un pico más grande. Si dentro de su institución cada cátedra, cada materia, cada curso tiene fechas de entrega en distintos días a distintos horarios, esos picos van a estar mucho más distribuidos y van a ser mucho más domesticables. ¿Sí? Y eso depende, o sea, ustedes tienen que prepararse para dimensionar su sistema para estos distintos modelos de uso, ¿no? O sea, los modelos de uso, los usuarios no están equivocados, nosotros tenemos que entender qué es lo que quieren hacer los usuarios y dimensionar acorde. ¿Sí? Y cuando hablamos de configuraciones para gran escala, tenemos en general 3 opciones. En realidad tenemos 2, pero la gente habla de 3. Una opción que hoy en día puede manejar, en general, puede manejar cargas bastante importantes, es tener un servidor solo, un servidor poderoso. Hoy en día un servidor poderoso que pueda ejecutar, digamos, que pueda funcionar con un sistema Linux de 64 bits, ustedes pueden poner un servidor por un costo muy razonable, digamos, en comparación a años anteriores, y en comparación al servicio que da, por un costo muy razonable, creo, pueden hoy poner un servidor único que dé servicio en Moodle incluso a 10.000, 20.000, tal vez 50.000 usuarios. ¿Sí? No es una locura, simplemente hay que hacer una buena puesta a punto para sacarle el jugo, ¿no? para realmente sacarle lo más posible a este sistema. Pasado cierto punto, o si ustedes necesitan prepararse para realmente grandes picos, van a empezar a pensar en un clúster, en un grupo de varias máquinas trabajando en concierto para, en algunos casos, haciendo las tareas similares en paralelo y en otros casos haciendo tareas específicas en servicio a los otros servidores. Esto nos da más performance, pero tiene costos significativamente más altos y tiene una complejidad de instalación importante. Y el truco en esto es que hacer una instalación básica de un clúster no es tan complejo, pero hacer una instalación de un clúster que dé mejor performance que un único servidor es complejo. ¿Sí? Cuando uno instala un clúster, inicialmente la performance es menor que si tuviera, o hay una serie de pequeños errores de configuración que pueden llegar a una performance menor que un único servidor. Entonces hay que estar preparado, cuando vamos a hablar de montar un clúster, hay que estar preparado para invertir tiempo y medir
que tengamos la performance que estamos esperando. La tercera opción es utilizar máquinas virtuales. En realidad no es una opción. Las máquinas virtuales son una herramienta excelente y yo las uso extensivamente para desarrollo, para probar cosas, para un montón para segmentar y configurar distinto, como si tuviera 5 computadoras adentro de una sola. Sin embargo, cuando queremos trabajar con alta performance y alta escalabilidad, las máquinas virtuales no son una herramienta útil. ¿Sí? Esto es importante y esto es algo que es difícil de percibir, difícil de entender, pero es algo, o sea, es algo que es importante de incorporar a las estrategias. Por ejemplo, un servidor único que ejecuta 5 máquinas virtuales y de alguna manera distribuye las máquinas dentro de esas 5 máquinas virtuales, va a tener 1/10 de la performance que ese mismo servidor funcionando directamente con el sistema operativo ejecutando sobre el hardware real. ¿Sí? La diferencia es importante y bueno, tenemos que saltear eso y pasar a hablar de, bueno, buenas soluciones. En este momento es muy factible trabajar con un servidor único, como les decía, y evitarse gran parte de los dolores de cabeza que vienen con montar un clúster que es más complejo. La configuración básica es la misma cuando hablamos de un servidor único que de un clúster. Lo primero que tenemos que saber es que para una herramienta como Moodle, lo que más necesitamos pensar, primero tenemos que poner mucha memoria en el servidor, mucha memoria RAM en el servidor. ¿Sí? Eso no tiene que caber ninguna duda. El segundo factor importante es la velocidad del disco y a veces lo que hacemos es poner varios discos para dividir tareas. ¿Sí? Y esto puede dar unas mejoras de performance radicales. Si estratégicamente podemos poner discos adicionales en un mismo servidor, en muchos casos vemos un cambio de performance radical. Es como si tuviéramos 2 servidores o 3 servidores, ¿sí? En comparación a tener ese mismo servidor con un solo disco. O un solo disco emparejado en RAID. Digamos, perceptualmente tenemos que tener varios discos, donde el sistema operativo puede hacer tareas diferentes en distintos discos.